¿Has pensado en cómo sería un mundo sin colores percibiendo todo en blanco y negro? Afortunadamente, el ser humano tiene la capacidad de captar una muy extensa gama de colores presentes en la naturaleza. Y el día de hoy aprenderás los colores, matices y expresiones más representativos del idioma español. El ojo humano promedio tiene la capacidad de percibir hasta 1.000.000 de colores que recorren todo el espectro electromagnético de la luz visible, el cual va desde el rojo hasta el violeta. La forma más común de observar la descomposición de la luz en la gama de colores es el arco iris, el cual se genera por la refracción de la luz del sol a través de minúsculas partículas de agua en el ambiente. Comenzaremos por el extremo del espectro electromagnético que representa el color rojo. Es el color de la sangre, presente también en gran cantidad de frutas como la fresa, la cereza y verduras como el tomate o el pimentón. También es el color de algunas especies de animales como el cardenal rojo o la mariquita. El siguiente color que encontramos en el espectro es el naranja, que como su nombre lo indica, es el color insignia de la fruta del mismo nombre. Pero también lo podemos observar en animales como el pez bailarina, la zanahoria o un gran atardecer. Del naranja pasamos al color amarillo, el cual es el color con el que representamos el sol, el color de la banana y el tierno pollito. Luego encontramos la gama del color verde, que va desde el verde limón, pasando por las diversas variedades de tonalidades de los verdes de las plantas, y numerosas especies de animales como el loro, las ranas, o insectos como el grillo o la mantis religiosa. El siguiente color que encontramos en el espectro es el azul, el cual es por excelencia la representación del color del cielo y el color del mar. También está presente en animales como algunas especies de aves, algunos insectos como mariposas y piedras preciosas como el zafiro. Finalmente llegamos al color violeta, que es el otro extremo del espectro electromagnético visible. Entre sus variaciones de tonalidad un poco más azulado, se le conoce también como púrpura o morado, presente en gran cantidad de flores, frutas como la mora, o vegetales como la remolacha o la berenjena. Si lograste imaginar el mundo sin colores al principio de este video, habrás pensado en colores predominantes como el blanco, símbolo de la claridad y la pureza. Es el color característico de flores como la margarita, algunas razas de perros, caballos, conejos, etc. Y el negro, el cual es en realidad la representación de la ausencia absoluta de iluminación, perceptible en la naturaleza en minerales como el carbón o el petróleo, animales como algunas razas de caballos, gatos y panteras. La combinación entre las coloraciones vistas anteriormente generan una gran cantidad de tonalidades. Entre las más conocidas están el marrón, también llamado café, castaño, carmelita, etc. Se encuentra entre las tonalidades del naranja oscuro y es el color representativo de la madera y presente en la naturaleza en animales como el oso pardo, numerosas razas de ardillas, ciervos y alimentos como el chocolate y el café. La decoloración del rojo hacia el color blanco se denomina rosado o rosa,
y en la naturaleza lo encontramos en algunos tipos de flores o el gracioso flamingo. La combinación entre el azul y el verde comprende una amplia gama de coloración celeste, también conocido como cian y aguamarina o azul turquesa, que se encuentran en las paradisíacas aguas cristalinas del mundo. La coloración de algunos tipos de flores o algunos insectos como ciertos tipos de mariposas. Por último, la combinación entre el blanco y el negro produce el color gris, que se manifiesta naturalmente en la coloración de las nubes de lluvia, diferentes tipos de piedras comunes y animales como algunas especies de ballenas, delfines, elefantes y rinocerontes. Ahora que hemos visto los principales colores perceptibles por el ojo humano, a continuación aprenderemos algunas de las expresiones más populares que se utilizan en español. Color de rosa. Esta expresión significa perfecto o perfección, como en el ejemplo: Camila no se da cuenta del mundo en el que vive. Cree que todo es color de rosa. Pasar la noche en blanco. Significa no dormir absolutamente nada en la noche. Por ejemplo, Juan pasó la noche en blanco preparando el informe que entregó hoy. Quedarse en blanco. Significa no recordar nada acerca de un asunto. Una variante es tener la mente en blanco. Por ejemplo, había estudiado muchísimo, pero el día del examen me quedé en blanco y reprobé. Ponerse rojo. Es un sinónimo de ruborizarse y puede utilizarse en situaciones de ira o vergüenza. Por ejemplo, Sofía se puso roja cuando su amigo Pedro le dio un beso en la mejilla. Estar en rojo o estar en cifras rojas significa estar sin dinero o incluso deber dinero. Como ejemplo podemos decir: la compañía está en rojo por la mala situación que está atravesando. La media naranja. Esta expresión es muy utilizada para referirse al amor de la vida o la pareja ideal. Por ejemplo, mi prima encontró su media naranja en su viaje a Italia. Sacar canas verdes. Esta expresión significa hacer que alguien se enoje demasiado. Por ejemplo, estos niños son súper traviesos, me van a sacar canas verdes. Estar verde. Si dices que algo está verde, significa que está en una fase inicial o que le falta desarrollarse. Por ejemplo, su plan de crear una empresa de marketing aún está verde. Tener o dar luz verde. Significa tener o dar la aprobación para realizar una acción, como por ejemplo, el gobierno dio luz verde para la construcción de la mega obra. Tener sangre azul. Esta expresión hace referencia a una persona que tiene un privilegio social muy exclusivo, como ser parte de la nobleza de una nación. Por ejemplo, a la princesa solo se le permite casarse con alguien de sangre azul. Panorama gris. Significa una situación poco alentadora o problemática. Como ejemplo de lo anterior, podemos decir: con la nueva crisis económica, los comerciantes minoritarios tienen un panorama gris. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!